Elma era la armadora estatal, la principal empresa de navegación con línea de bandera argentina, que teníamos en el país. Era la empresa más grande, más importante, con mayor cantidad de barcos, con mayor cantidad de tonelaje, y era la quinta flota mundial en cuanto a marina mercante se refiere. Yo viajé en los buques de Elma. Viajé primero con mi padre, que era capitán, siempre fui al norte de Europa. La empresa de líneas marítimas de Argentina, Elma, como se la conoció durante más de 40 años, cerró en 1997 después de vender sus últimos 6 barcos. La ley de reforma del Estado del gobierno de Carlos Menem habilitó su privatización, pero luego de 4 intentos de venta entre 1991 y 1996, la empresa fue liquidada. Durante esos años se fueron vendiendo uno a uno sus barcos y solo quedaron las maquetas, miniaturas, réplicas exactas de los 62 buques de Elma que se dispersaron por distintas reparticiones públicas y entidades privadas de todo el país. Muchas se perdieron y algunas sobrevivieron para ser restauradas en el piso 13 del Ministerio de Economía de la Nación. Quizás el mismo edificio donde se había decidido la liquidación de la única empresa naviera del Estado. Cuando llegó la maqueta por primera vez para que restauremos, fue como, la vimos y dijimos, ¿cómo hacemos esto? Porque nunca hicimos una maqueta. O es muy poco usual, justamente, fue como chocante, como si fuese algo diferente. Y después uno empieza a adentrarse y a observar el objeto y te das cuenta que es como el procedimiento que harías con cualquier otra obra, que de hecho fue así. Y sí, tiene otras cosas, pero las generalidades se tratan igual. Por ejemplo, la ficha que utilizamos para llenar de información, la ficha de fichaje de la obra fue de escultura, adaptada, porque tampoco es una escultura, es una maqueta, pero sí, era de escultura, porque es un objeto tridimensional. Trabajar con maquetas es menos habitual que trabajar con pinturas, esculturas. No es tan usual ni común. Mi vínculo con Elma viene de muchos años. Mi padre fue marino mercante, egresado de la Escuela Nacional de Náutica, Manuel Belgrano, en el año 1949, llegando al grado máximo que fue capitán de ultramar. La empresa de líneas marítimas de Argentina hacía viajes de carga y con pasajeros en 5 líneas: costa este y oeste de América, norte de Europa, Mediterráneo y Lejano Oriente. Llegó a tener más de 60 barcos. Algunos hasta tenían piscinas desmontables para optimizar el espacio y duplicar el uso de carga y pasaje. De cada uno de esos buques había una maqueta que se construía a escala, sencillamente porque del modelo a escala luego se aprobaba la construcción de la nave. La cantidad de barcos que tenía Elma en el momento de su liquidación eran aproximadamente 60, 62, que estaban todos en actividad. La gran mayoría eran buques mixtos, ya que en la época que se crea la Flota Mercante del Estado y FANU,
sus orígenes. Los buques eran mixtos, es decir, eran de carga general y pasaje. Eran 12 pasajeros de primera clase. Los buques contaban con todas las comodidades para el pasaje, con camarotes con baño privado, con piscina, cine. Realmente era un confort muy importante el cual se le brindaba al pasajero. Primero, en realidad analizamos el barco desde un marco global y después puntualmente vamos viendo los pequeños deterioros que tiene. Pero en este caso tenía como mucha suciedad superficial y el desprendimiento de la capa pictórica era como muy importante. Entonces se hizo una primera limpieza general y después se fue consolidando, velando las zonas por zonas. Y bueno, se aplica un adhesivo en la superficie y a través de un papel, entonces eso contiene la capa pictórica para que no se desprenda. Entonces cualquier método de intervención que uno aplique, inyectando, si tal vez no funciona bien, eso contiene para que no se desprenda y se caiga y se pierda la capa pictórica. Es complejo porque primero hay que focalizarse en sectores muy pequeños para no desbordarse, porque si no, o sea, el barco tiene 2 metros, entonces es muy grande la superficie, hay que ir por sectores pequeños, limpiando primero, ver qué es lo que tiene y después, como vos decís, ir al detalle. Pero sí, es muy minucioso, hay que estar prestando mucha atención, mucha dedicación, hay que fijar mucho la vista. Entonces nosotras empezamos a investigar acerca de la historia de ese barco, que es lo que siempre se hace cuando, previo a una intervención de cualquier objeto, siempre se realiza alguna investigación, al menos mínima, y en nuestro caso fue doble porque teníamos que hacer un seguimiento tanto de la maqueta como del barco, porque la maqueta respondía al barco. Entonces comenzamos a realizar algunas investigaciones y no encontramos mucha información, y encontramos información incluso que se contradice entre sí. Una de las informaciones dice que fue armado en los astilleros Astraza en Tigre en el 73, en 1973, y otra información dice que no, que ese barco llegó en 1973 a esos astilleros, que estuvo 3 años ahí arreglándose, pero que fue comprado por Argentina a otro país que no sabemos cuál es. Y la maqueta, se sabe en general que las maquetas se construyen antes del barco, que se hacen, de hecho, se utilizan las pinturas que se usan después para el barco. O sea, la misma pintura que tiene la maqueta es la que tiene el barco, o la que tuvo en nuestro caso, porque ya no está más. Pero tampoco sabemos concretamente qué pasó con esa, quién la hizo. Se sabe también que en general se hacen en el astillero donde se crea el barco, pero en este caso, como no sabemos de dónde salió, o sea, en qué astillero fue creado, tampoco sabemos qué astillero la hizo, quién. Sabemos qué pasó después con esa maqueta que estuvo mucho tiempo en el Museo del Tigre, hasta que acá la Coordinación de Patrimonio las rescató junto con otras para conservarlas porque estaban en muy mal estado. Básicamente tenía mucha suciedad superficial, la capa pictórica estaba desprendida, sales, desprendimientos, fisuras, grietas. Ves muchísimas piezas en un sector muy pequeño, entonces tenés que tratar de respirar hondo y decir, bueno, me tranquilizo, observo, analizo, limpio y después, bueno, vuelvo dentro de un ratito y voy fijándome bien cómo se van acomodando las piezas que vos observás en un caos, ¿no? Las maquetas de Elma fueron prestadas y entregadas a museos y asociaciones civiles. Muchas se perdieron y las que pudieron recuperarse estaban en estado de abandono. Para reconstruirlas, los restauradores tuvieron que investigar en la historia de cada barco, hablar con testigos que hubieran navegado los buques originales y que recordaran detalles. Y en esos relatos comenzaron a aparecer algunas piezas
que el paso del tiempo había borrado de las maquetas. Cuando fui al Ministerio de Economía y vi las maquetas que están restaurando, que están haciendo un excelente trabajo, la gente de patrimonio, un trabajo realmente muy bueno, porque hay muchas maquetas que lamentablemente están muy destruidas y tienen que hacerlas prácticamente a nuevo. Te vuelven todos esos recuerdos, te vuelven todas las experiencias vividas, hasta los aromas, los sabores. Cada barco tenía, digamos, su olor particular. En el piso 13 del Ministerio de Economía de la Nación está la Dirección de Conservación del Patrimonio. En ese lugar se realiza la restauración de maquetas más importante de la historia. Las maquetas eran de la empresa de líneas marítimas del Estado, ELMA, una compañía liquidada durante el gobierno de Carlos Menem cuando se privatizaron casi todas las empresas del Estado. Para empezar a trabajar, el trabajo de investigación fue fundamental la ayuda de Instarmar y de un hombre, Ángel Paniza, que es parte de la asociación o fundación, que bueno, nos aportó un montón de fotografías o información histórica. Además es gente que navegó los barcos, entonces los conocen de la vida real, los tienen muy incorporados y bueno, toda esa información ayudó a llenar los espacios vacíos, porque en el caso del Luján teníamos piezas que estaban faltando, o en alguna intervención anterior se había colocado mal alguna de las partes, entonces como que realmente fue fundamental toda la información que nos aportaron. Más o menos lo que sucedió con esa maqueta, tuvimos que hacer una investigación acerca del barco, a quien responde la maqueta, que se llamaba Río Dulce. Se llamaba Río Dulce porque fue desguazado, ya no existe más. Entonces nosotras empezamos a investigar acerca de la historia de ese barco, que es lo que siempre se hace cuando, previo a una intervención de cualquier objeto, siempre se realiza alguna investigación, al menos mínima, y en nuestro caso fue doble porque teníamos que hacer un seguimiento tanto de la maqueta como del barco, porque la maqueta respondía al barco. A partir de la información de Ángel, supimos, por ejemplo, trajo una fotografía del barco del Luján Real en Puerto Madero, una de las últimas fotografías que se le sacó, y a partir de ahí vimos que en la pared central del barco tenía toda una serie de ventanas que en la maqueta no estaban. O sea, yo tenía faltantes de pintura, pero no me podía jugar a poner ventanas si no estaba segura. Entonces, como que verificando con Ángel y a partir de esa fotografía se pudo reemplazar y colocar esas ventanas. Y después también había un faltante del barco salvavidas que no encontrábamos información, no encontrábamos imágenes, no sabíamos cómo eran y cómo debían colocarse. Y Ángel nos explicó perfectamente cómo era, qué escala tenía que tener, tenía que ser igual al otro barco salvavidas, para qué se usaba, dónde se colocaba. Es como que
encontramos toda la información necesaria para poder reemplazar, bueno, más bien colocar la pieza nueva. Bueno, el proyecto de liquidación comenzó en el año 1991, cuando por un decreto de la administración Menem se estableció el cese de bandera. ¿Qué significaba esto? Que todo buque que tuviera enarbolado pabellón argentino podía pasar a una tercera bandera de las llamadas banderas de conveniencia. Con esto, los buques que estaban matriculados en el Estado argentino pasaron a formar parte de estas banderas, con países de terceros países como Monrovia, Liberia, Panamá, Costa Rica, con lo cual ahí empezó, digamos, fue un golpe certero para terminar con todos los convenios de trabajo que hacían al ámbito marítimo nacional. ¿Y por qué? Eso es una muy buena pregunta. Y respondía a intereses internacionales. ELMA era una sombra muy grande en el comercio marítimo mundial. Las restauradoras del Ministerio de Economía fueron metiéndose en la historia de cada barco. Los trabajos más complejos fueron sobre las maquetas de los barcos Río Luján y Río Dulce. Para eso, cada una de ellas tuvo que aprender sobre los orígenes de las naves, de sus viajes, de sus historias, y poco a poco, cada pieza y hasta la pintura misma volvían a tener su brillo original. Y a veces pareciera como si estás arriba de un barco, o sea, es como que a veces decimos, ay, quiero ser así chiquitito para estar ahí adentro, porque no sé si en todas las maquetas que vimos hasta ahora acá, sí se respeta, es como muy fiel a un barco original. Tiene las puertitas, las manijitas, a veces parece que se pueden abrir y todo. Entonces es como que sentís que estás adentro de ese mundo y en esa época, porque como que entras en el barco. ¿Te acordás de todas las películas de barcos que viste? Las ves ahí. Todas las escenas de películas de barcos están ahí sucediendo en el barco que estás limpiando. Después... sí, todas las puertitas que ves, decís, ay, quiero saber qué hay acá adentro, qué habrá. Bueno, sí, te imaginas, por lo menos yo me imagino todo lo que puede suceder ahí adentro. El tener contacto con un testigo, con alguien que había vivido la historia y que me ayudaba a completarla y a acercarme al objeto, le fue sumando emoción. Es como que tenía más carga. Fui entendiendo más del tema, me enteré de un montón de cosas de los barcos y de la navegación y como que vas tomando más conciencia del objeto que tienes enfrente, de todo el valor que tiene, que no solamente es materialidad, sino que es toda la carga histórica. Los pasajeros que les gustaba viajar en barco elegían justamente los buques de ELMA por el confort y por la calidad de las comidas que se ofrecían a bordo. Eran comidas bien típicamente criollas, todo lo que cualquier argentino come en su mesa, muy bien servidas, muy bien acompañadas, muy bien decoradas. Los jefes de cocina de los barcos de ELMA eran señores jefes de cocina, primeros jefes de cocina, con lo cual los platos estaban muy bien presentados. Había muchos momentos en diferentes horas del día, pero quizás el momento que para mí más quedó grabado en mi mente era aquellos atardeceres a bordo, cuando el sol se va poniendo en el horizonte, cuando el buque va navegando en silencio, cuando solamente se escucha el suave ronronear de la máquina, de la hélice, las olas que el barco va abriendo con la proa,
y ver caer el sol en el horizonte era como, no sé, como encontrarse a uno mismo, ¿no? Reencontrarse con uno mismo. Después de muchos meses de trabajo, las maquetas de la empresa naviera más grande de la historia argentina estaban volviendo a la vida, aun cuando aquella empresa del Estado, Elma, ya no existiese. La memoria de aquella historia revivía. Vos estás ahí mirando como cada detalle. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba armando una escalerita que estaba completamente desarmada. Todos los escalones, la baranda eran todas piezas que no tenían sentido, solas. Y estaban ahí como tiradas, desarmadas. Entonces es como que, bueno, me acuerdo que la estaba armando escalón por escalón con una pinza y en mi otra mano la escalera. Y era como que sentía que estaba construyendo una escalera real en un momento, porque ya había estado tanto tiempo armando los escalones que era como si estuviese haciendo una escalera real. Que bueno, de hecho lo es, pero yo pensaba que era una gigante para nosotros. Y no, era de la maqueta. Se pasan muchas horas y por ahí no te das cuenta. Mi padre se jubila aproximadamente 6 años antes, 5 o 6 años antes de la liquidación de Elma. Él estaría contentísimo porque él ya, una de las mayores angustias de él antes de fallecer fue obviamente ya se vislumbraba el fin de Elma, ¿no? O sea, si él viera que todo esto se empieza a recuperar, creo que sería algo para él importantísimo, ¿no? Vos pensás que él navegó más de 40 años, así que su vida la dedicó a él. Siento que las maquetas son esa prueba que funcionan como disparador de la historia, de otro momento y que están ahí, y que estén ahí quiere decir que existió y que existió y que está bueno tenerlo presente, ¿no? Creo que el rol del restaurador y conservador en estos casos, en contacto con el patrimonio, es fundamental porque se intenta devolverle al objeto una estabilidad y los medios necesarios para una buena conservación, para que justamente podamos, nuestra generación y la que viene, seguir encontrándonos con estos objetos que nos hablan de lo que hemos sido y de lo que ha pasado, ¿no? Si yo tuviera un hijo, un nieto, o igual ahora me pasa con un primo, por ejemplo, le contaría que yo estuve trabajando en la limpieza y en la restauración de una maqueta enorme que respondía a un barco gigante que era nuestro, que era argentino, que era un buque carguero. Le contaría cómo se hacen en los astilleros y que se hacen primero y que llevan la pintura del barco, como toda esa magia que tiene la maqueta. No me lo voy a olvidar nunca, cuando hago un trabajo no te lo olvidás, te lo acordás siempre. Entonces cuando veo otra maqueta lo primero que me voy a acordar es la que hicimos nosotras acá.